Bien, bienvenidos y bienvenidas al primer taller centroamericano de minificción. Valdría la pena, en primero, además de, como ya Krasnodar y Jorge también, aunque no se logró escuchar, dieron esta bienvenida y este arranque de brevemente, decir que esta iniciativa surge en el marco de un encuentro centroamericano de minificción que sostuvimos en noviembre del 2021. Es la primera vez que se daba este tipo de actividad y dentro de las conversaciones que tuvimos con diferentes autores y autoras de la región, así como las audiencias que nos visitaron en la página de Facebook de Minificción Centroamericana, surgió la idea de que era necesario que contáramos con espacios de talleres para hablar del género, para compartir ideas sobre el género y para también, ¿por qué no?, ir creando algunos pequeños consensos sobre la minificción a nivel regional, consensos, ideas y principios que de una u otra forma sí se han alcanzado o se han por lo menos abordado bastante en las últimas décadas en otros países. México, Perú, Colombia, Venezuela, eh, Argentina, España, ya han tenido diferentes espacios y momentos para intercambiar y obviamente están los congresos de minificción hispanoamericanos que ya tienen tiempo de realizarse con apoyo de diferentes universidades. Pero Centroamérica no ha contado prácticamente con este tipo de espacios. Entonces, por eso este taller es el piloto, es decir, es el primero en su naturaleza, está construido basado sobre experiencias previas que yo había facilitado anteriormente, pero la idea ahora es que este piloto se convierta en un material Creative Commons, o sea, que cualquier persona pueda compartir los materiales, los documentos, los videos, incluso la metodología, para poder luego facilitar un taller similar en el resto de la región centroamericana. Yo en lo particular en este primer pilotaje pretendo facilitarlo en todos los países centroamericanos, así como estamos en este momento con esta metodología de trabajo. Así que en ese sentido les agradezco porque además ustedes van a ser la punta de lanza de lo que esperamos sea una metodología de trabajo que pueda convertirse en algo que movilice y estimule la conversación sobre minificción y también la escritura de minificción y las investigaciones, ¿por qué no?, en el mediano y largo plazo en la región centroamericana. Así que gracias. Ok, ¿cuál es la mecánica que vamos a tener? Bueno, a estas alturas ya me siento como con mis alumnos, ¿verdad? Y me disculpen, yo soy profesor de secundaria, así que tengo ese tipo de gestos de decirles, ¿hicieron la tarea? Y básicamente la tarea, ¿verdad?, era el video, donde pues aparezco yo nuevamente, pues un poquito como un ejercicio un poco narcisista esto, ¿verdad? Vean mi video, luego vean a mí, pero bueno, pues es lo que tenemos, lo siento. Y también el documento que también lo escribí yo, que es un extracto de mi tesis que se va a publicar pronto. Entonces, si esto es así, pues entonces vamos a poder tener una conversación, que es efectivamente la intención del Zoom. El Zoom no es una conferencia magistral, el Zoom es un momento para que podamos empezar a conversar y partiendo de ahí, pues abordamos lo que yo he dado en llamar el módulo 1. El módulo 1 trata de alguna manera sobre historia, definición, denominación de la minificción. O sea, ¿qué es la minificción? ¿Qué no es la minificción? Sus orígenes, rasgos principales. Y también yo les había colocado un plus, en este caso, ¿verdad?, particular, que es la historia de la minificción nicaragüense, para que también vale la pena, ¿verdad?, que la tengamos presente. Bueno, dicho eso, y sin mayor preámbulo, sería tirarnos al ruedo y empezar la conversación. Yo les había mandado un correíto, no me esperaba una respuesta, yo sé que esto ya era demasiada necesidad de mi parte, ¿verdad?, con preguntas u observaciones que ustedes tuvieran, porque aquí todos trabajamos, yo también, y entonces yo sé cómo es eso. Pero bueno, supongo que algunas preguntas, algunos comentarios habrán surgido, entonces veamos cómo podemos ir creando una conversación a partir de ahí. Así que entonces ahorita básicamente esto es bateo libre y entramos. Entonces, ¿quién quiere comenzar? Em, Sí, yo, adelante. hola. Lo que pasa es que no está la manito aquí, entonces no pude ver todo. Ok. Em, yo tenía una pregunta acerca del video, de la grabación, y es de que me llamó la atención de que mencionabas que, por ejemplo, en algún momento no se consideraba como un movimiento literario.
o un género. Y mi pregunta es, ¿por qué? Si desde que yo estaba en el colegio, pues lo leíamos, lo escuchábamos, y quería saber por qué. Ok, bueno. Esa es una pregunta que nos lleva a algo antiguo y también a la vez a algo muy contemporáneo. Eh, a ver, esto está en debate todavía. Hay una buena parte de las ideas relacionadas con la minificción que están en debate. Y cuando digo eso, está muy vivo el discutir entre diferentes académicos y académicas, por ejemplo, esto que vos acabas de decir. Considerar la minificción como un género narrativo aparte del cuento o no. Y yo les pongo precisamente una lámina dentro de esta presentación donde, por ejemplo, David Roas, que es uno de los autores que yo más he consultado precisamente para, por ejemplo, para mi tesis y tal, él es un académico español y un escritor muy bueno además. Él dice, por ejemplo, que la minificción en realidad simplemente es una versión radicalizada del cuento, es decir, que en el cuento vos podés encontrar las mismas características, cualidades que uno podría decir que son de la minificción, solamente que de una manera más intensa. Pero luego hay otros y otras que dicen que no, pues que sí consideran de que la minificción es el otro género narrativo aparte. Mira, yo discusión aparte, realmente ahí, pues si es un género aparte, si no lo es, en realidad no nos afecta demasiado, digamos, a los creadores. Ahora, entre los académicos, sin embargo, como te digo, es un debate abierto. Sí es una pena tal vez cuando se publican en los libros, por ejemplo, que uno después lee o las revistas que no se mencione esto, que es importante decirlo. No existe algo así como el Instituto de la Minificción, así como existe la RAE para poder dar definiciones claras. Tampoco existe un instituto del cuento, ni de la novela, ni de la poesía. ¿Eh? Y sin embargo, luego la gente dice, esto es una novela, esto es un cuento, esto es una poesía. Pero con la minificción, por cosas que podemos seguir platicando, vamos a encontrar que hay mucha duda sobre ella, precisamente por el alto ámbito experimental que tiene el género. Ya es que yo digo el género. Eh, pero en realidad trato de no meterme demasiado en esos debates. Pero sí me gusta plantearlo sobre la mesa y que la gente entienda y quede claro que eso está así, en discusión. Gracias. Ok. Seguimos en el bateo libre. No está la manito. ¿Será que yo no la puse la manito? Debe ser que yo ahí fallé. Pero bueno, ahí cada quien pues dice algo y vamos conversando. ¿Quién quiere seguir? Sí, sí hay manito, ¿eh? Ya vi varias manitos ahí apareciendo, manos amarillas. Ok. ¿Quién sabe dónde es que está la manito? Yo la verdad que no soy también un poco nuevo en esto, Lucía, no creas. Yo tampoco estoy muy claro. Pero bueno, yo vi la primera manito de Manuel y luego sería Aura, me parece. Sí, Manuel. Sí, el audio. No, todavía no, Manuel, no se te escucha. Se ve que el micrófono tuyo está activo, pero no está funcionando tu audio. No, se te ve muy bien, sin embargo, ¿ah? Pero no te podemos escuchar. Nada. Si querés, démosle paso a Aura, Manuel, y vos podés seguir viendo ahí. Incluso si necesitas salirte y entrar de nuevo, también es una opción, ¿eh? Ok, vamos con Aura. Hola, buenas tardes. Pues, bueno, yo leí, hice mis anotaciones, soy un poco neófita en la minificción. He ido hacia la loca, como hormiga loca, aquí a una charla que otra, por ahí no me pierdo brevemente, entonces he aprendido, pero ando con un poquito de dudas. Por ejemplo, yo me enamoré de la minificción cuando leí por primera vez a Ana María Schwa, que tiene una que me voló la cabeza, que era, ay, no me acuerdo cuál era el título, pero decía Tormenta busca profeta, no me acuerdo si era Ah, Tsunami busca profeta, Tormenta busca profeta, pero, o sea, yo dije, qué bárbara, o sea, ya me dijo tantas cosas, me lo imaginé, bueno, fue tremendo. Pero entonces me quedo con la duda, porque dice que la minificción en la definición puede ser moderno y fragmentaria, entonces me quedo un poquito como que si fragmentaria es precisamente eso, que con Ana María no te dice quién está hablando,
no te dice si es una persona que está rezando quizás, o el viento pidiendo un profeta para avisarle a la gente, los pajaritos que vuelan antes de un tsunami. Entonces, hay mucho que te deja pensando. Cada quien creo que se lo imagina según ¿cómo se llama? Según sus creencias incluso. Entonces me quedé con la idea que si lo de la minificción puede ser moderna y fragmentaria se refiere precisamente a eso, que no hay mucha explicación y uno se lo imagina, o qué era. Gracias. Ok, ok, eso nos lleva al tema de las características de la minificción, pero también hace un poco referencia a algo que Laura Zavala ha venido estudiando, que son los rasgos de la minificción y ciertas categorías que él ha propuesto. Pero bueno, a ver, Ana María Shoah tiene una, y estaba queriendo encontrarla, pero realmente no la tengo tan a mano. Debería tener varias citas a mano yo, donde María Shoah decía que la minificción limita... Aquí está, ya la encontré. Esto nos puede ayudar para entrar. A ver si mi internet me ayuda. Bienvenida, Génesis. Gracias, Alberto. Hola, chicos. Estaba en una emergencia médica, pero ya volví. Ya todo se resolvió. Okay, ¿está bien? Sí. Sí, era con mi mamá. Era Ah. con mi mamá, pero está todo nítidamente, gracias a Dios. Ok, está bien, está bien. Esos tonos de verde también nos ayudan a tener esperanza. Ok, a ver. Aquí está la cita de Ana María Shoah que se me hizo. Aquí está. Dice Ana María Shoah: la minificción limita con el país del aforismo, con el país de la poesía, con el país del cuento y con el país del chiste. Hay algunos textos que pivotean en la frontera, pero tengo un método para reconocerlos. Si parece un chiste, es un chiste. Si parece un aforismo, es un aforismo. Si uno no sabe bien lo que es, entonces es una minificción. Ok, esto que parece efectivamente como una morada de Ana María, realmente resume muy bien lo que nos pasa cuando empezamos a leer minificciones y encontramos esto que estaba diciendo Aura, ¿no? Y de repente encontrás un texto fraccionado, que no sabes cuál es la voz narrativa, no te queda claro dónde inició o dónde va a acabar, e incluso puede haber sospechas sobre que si el lenguaje es excesivamente poético o incluso que la trama no existe. O sí existe, pero está oculta. Entonces, y esto tal vez me gustaría aclararlo bastante, porque a veces nosotros cuando empezamos a hablar de la minificción y estipulamos que tiene ciertas características, podríamos pensar que son características prescriptivas, o que sí, que tienen que estar en el texto, y no es así. O sea, cuando hablamos de características, hablamos del estudio de la minificción, hablamos de textos que han sido leídos e hemos tratado de identificar ciertas cualidades que no necesariamente tienen que estar en cada texto. Y cuidado que a veces ninguna podría estar. Y sin embargo, podría ser considerado minificción. En otras palabras, esas características, esas cualidades de forma, de estilo, no son o no deberían de servir para poder decir entonces es una minificción porque posee estas cualidades o estas características. Dicho eso, ahora me voy a contradecir. Entonces, sí, es muy usual que pertenezcan esas características y cualidades a la minificción. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando de textos que son altamente condensados. Claro, partimos de un tema de tamaño. Y el tamaño importa. Aquí sí. En esto sí importa el tamaño. Entonces, básicamente, Zavala dice de que la minificción debería de tener un máximo de una página. Pero la manera en que lo explicita es mucho más interesante. Que pueda verse, que de una sola mirada uno pueda ver el cuerpo entero del texto. Si vos lo podés ver, entonces es una minificción. Luego hay otros que dicen que no. Bueno, también hay una discusión actual propuestas de Paola Tena y la misma Ana María Shoah, que han estado hablando de la necesidad de tener influencias de flash fiction, de cómo lo anglosajón debería de renovar lo hispanoamericano. Pero esa es otra discusión. Me gustaría que lo tuviéramos en el último módulo. Igual lo del género, podemos volver a eso más adelante. Volviendo entonces al punto, en la actualidad, en Hispanoamérica hay un consenso. Por lo menos sobre esto estamos de acuerdo. Una página. Ya luego hay gente que habla de 200 palabras, 150 palabras, 400 palabras. Honestamente, eso a mí no, pues. Insisto, no hay un instituto oficial
de la minificción hispanoamericana que te diga tiene que tener tantas palabras. No, hemos consensuado lo de la página. Hasta ahí estamos. Luego, como el texto es denso, como la página es corta, como el espacio es limitado, entonces hay cierta lógica natural para el autor o la autora de una minificción que haya cosas que trate de quitar o evitar precisamente para poder aprovechar el espacio textual. Y aquí es que esas cualidades o características identificadas entran a jugar. Por ejemplo, inicio anafórico, final catafórico, inicio que no inicia, el típico, la típica estructura in medias res, por ejemplo, que es cuando los textos inician ya cuando la trama está bastante avanzada. Esto ustedes lo pueden ver mucho en las películas y en las series. Una historia que ya inició realmente. Y luego, obviamente, hay mucho uso de analepsis y prolepsis, o flashback, flash forward, de recorrer la trama hacia el pasado o avanzar la trama hacia el futuro. Un ejemplo de una obra relativamente contemporánea, con alto uso de analepsis y prolepsis, por ejemplo, es Crónica de una muerte anunciada. Esto ya no es minificción, ¿verdad? Solamente quiero mencionar a Márquez porque Márquez trabajaba cine, guión, pero nada más que lo hacía desde la novela. Las novelas de Márquez son películas realmente. Pero volviendo a la minificción, entonces el inicio que no inicia y el final que no termina, el final abierto, y el inicio en media res o incluso en raconto, que es esta técnica narrativa en la que estamos comenzando casi al final de una narración y vamos a retroceder para poder recontar la historia. Entonces también se encuentra en la minificción. La relación entre el lenguaje fílmico, la narrativa posmoderna y la minificción es sustantiva. Hay muchísimo de lo que sucede en el cine, en la televisión, que lo podemos ver en la minificción, porque es un formato posmoderno por excelencia. Sobre todo la minificción posmoderna estamos hablando, ¿verdad? Luego podemos hablar de la diferencia entre minificción clásica, moderna y posmoderna, que eso ya es un dolor de cabeza que Zavala nos ha tirado en los últimos años. Entonces, nuevamente, ese texto que lo conoce muy bien Génesis, de Ana María Shoah, de que busca profeta, lo conoce íntimamente, uno diría, bueno, ¿y esto qué es? ¿Esto es aforismo? ¿Esto es poesía? ¿Esto es narrativo? Bueno, que esa es la parte experimental de la minificción, precisamente. Por eso Ana María Shoah menciona lo de que es un país que limita con el cuento, con el chiste, con el aforismo. ¿Ibas a decir algo, Génesis? Me pareció. No, ok. Entonces, ahí, como dice ella, vos tenés que ser, a ver, Jorge Luis Borges, ahí disculpen que la divagación que hago, como crítico literario, él decía que el texto es lo que lee el crítico o el lector. ¿En qué se convierte el texto? Depende de quien está leyendo. Yo leo el texto, yo que tengo una mirada de terremoto, ajá, sí, es terremoto. Yo que tengo una mirada de minificcionista, a mí me ponen textos, por ejemplo, colegas de Costa Rica, yo siempre digo esto porque tengo un asunto ahí con Luis Chávez, ¿verdad? Y siempre que puedo lo menciono. Y entonces Luis Chávez me muestra un texto y yo le digo, Luis, esto es una minificción. Y Luis me dice, no, Alberto, es un poema. Y siempre estamos en desacuerdo, ¿verdad? Lo cual está bien. Nos caemos bien, no nos vamos a odiar por eso, para nada. Entonces, y creo que Luis nunca va a admitir que es una minificción y yo nunca voy a dejar de decir que lo es. Entonces, ese básicamente es el acuerdo. Pero ¿qué es lo que está pasando? Estamos con diferentes miradas, diferentes ópticas lectoras. La clave lectora cambia. Entonces, el texto minificcional, por ejemplo, hoy por hoy, hay mucho autor o académico que lee textos del siglo XIX o del siglo XX y dice, esto es minificción, pero en esa época apareció publicado como un poema, como un aforismo, y ahora podemos hacer una lectura en clave minificcional. ¿Se podría decir que coexisten los géneros? Sí, sí, el siglo XX y el siglo XXI es el siglo del degenere, es más de un sentido. Y en este caso en particular, estamos hablando, y esto a la gente que está escribiendo en la actualidad creo que lo sabe muy bien, el baile de los géneros se ha vuelto algo muy común. Igual esto ocurre en las artes audiovisuales, en las mismas bienales de arte, ustedes pueden encontrar obras que están jugando mucho el transmedia, que están jugando con diferentes formatos y tal. La minificción está ahí, está en ese punto clave fronterizo. Es fronteriza por excelencia y por naturaleza.
Nuevamente, como dice Ana María Shoah, si no acabas de saber muy bien qué es, probablemente es porque es una minificción. Si te queda súper claro que es un poema, si te queda súper claro que es un aforismo o un chiste, pues no le busques más de 3 pies al gato. Luego, claro que hay una cantidad de cualidades y características que podemos explorar en una minificción. El uso de la elipsis, el tema de la metatextualidad, la iridez en el formato narrativo, por ejemplo, cuando nos encontramos con un anuncio clasificado que en realidad está contándonos algo, o una receta de cocina, y así podríamos seguir describiendo diferentes elementos, ¿no? Pero bueno, por ahí lo dejo ahorita para que sigamos en la conversación, sobre todo porque creo que Manuel logró entrar otra vez y no sé si ahora sí va a poder hablar. No sé si me escuchas ahora. Ahora sí. Perfecto. Bien. No, lo que yo quería hablar antes era sobre los orígenes, ¿no? Igual que vos, yo soy docente también de secundaria y pues muchas veces me encontré con los textos de Monterroso o propio Darío, ¿no? Con el que has mencionado sobre el nacimiento de la col, que dejan ese precedente pues, de un cuento corto. Y también me llamaba la atención cuando mencionabas lo de los cuentos cortos de 3 páginas. Yo soy muy fan igual de Hemingway, de escritores norteamericanos como Faulkner y de J.D. Salinger. Y los cuentos, si alguna vez lo has leído, son extensos. Entonces, sí, me llamó bastante la atención cuando le llamaban cuentos cortos a los cuentos de 3 páginas. Incluso si nos vamos a lo latinoamericano, García Márquez también tendía a extenderse con los cuentos, ¿no? Que prácticamente puedes hacer con 2 cuentos de García Márquez puedes hacer un libro pequeño, ¿no? Entonces me llamaba bastante la atención porque pude ver el inicio de la minificción y igual me llamó la atención que el término es muy nuevo, ¿no? Porque cuando se publica El nacimiento de la col, entra en los cuentos de Darío y no entra como un apartado, sino en los cuentos de Darío. Solamente eso es lo que quería mencionar del Génesis. Gracias, Manuel. Sí, bueno, y nos está dando la pauta para poder mencionar algo que, si no me equivoco, aparece en el texto que les compartí, que es el tema del poema en prosa. Y que efectivamente la minificción, a como la conocemos en castellano, parte precisamente de estos juegos textuales, estos experimentos textuales que comenzaron con los modernistas y que fueron retomados por los vanguardistas. Estamos hablando de Rubén Darío, estamos hablando de Vicente Huidobro, estamos hablando entonces de estos autores que desde la poesía fueron experimentando con la narrativa y luego entonces se preguntaron que si se podía trabajar la narrativa desde un enfoque poético, evocativo, pero también por el tema de las dimensiones. Recordemos que la narrativa del finales del siglo XIX e inicios del siglo XX era extensa. La novela decimonónica es por excelencia, digamos, y todavía en el imaginario literario hispanoamericano, la obra literaria que podía trascender, que era considerada, digamos, valiosa, ¿no? Sobre todo la novela histórica decimonónica, que por mucho tiempo se convirtió, digamos, en el santo grial de un autor. O sea, si habías publicado eso, pues habías trascendido. Esto me lleva a algo que voy a mencionar siempre de manera recurrente, y es que tanto luego otros géneros han sido vistos como géneros bastardos, y la minificción merecería incluso otra palabra más fuerte, porque normalmente no se le ve de la mejor manera. Pero volviendo pues a lo que estaba diciendo Manuel, efectivamente, para cuando Darío escribe La Col, esto no es una minificción, no nombrada, no denominada. Existe, digamos, la historia de la minificción, existe la historia de la denominación de la minificción. Casi que podríamos decir que al final es la historia de un nombre. ¿En qué momento se empieza a usar una categoría diferenciada? Tiene que ver, y esto pues está un poco en la lectura que les pasé a ustedes, ¿verdad? En una evolución que se fue dando ya en el siglo XX. Ahora, hay un revisionismo que uno podría considerar a veces revisionismo un poquito necio y un poquito también caprichoso, ¿no? Porque viene alguien y dice, ok, la col realmente era una minificción. Bueno, eso decimos los minificcionistas. Los cuentistas van a decir que es un cuento. Y punto. Y ya está.
Entonces, pero bueno, existe, digamos, un movimiento académico, existe un estudio de la minificción que ha considerado que este es uno de sus precursores. Es más, ese es el texto precursor que aparece siempre mencionado en los estudios más recientes, ese cuento de Darío en particular. Así que, volviendo a lo de las extensiones que estabas diciendo, sí, los anglosajones construyen una lógica diferente con el tema de la extensión. El short story, considerado de 3, 5 páginas, el short story, que podría ser 2 o algo así, y luego el flash fiction, que podría ser 1 a 2 páginas, que es lo más parecido que tienen ellos como nombre a nuestra minificción como tal. Pero sin embargo, para ellos puede ser hasta de 2 páginas. O sea, si ustedes buscan a Lydia Davis, que se las recomiendo mucho para lectura anglosajona, en el equivalente a la minificción, ella tiene textos que pueden ser de menos de 1 página y otros que pueden ser de más, y en sus colecciones están todos incluidos en la misma categoría narrativa. Porque, insisto, en el mundo anglosajón ellos tienen una extensión distinta o una lógica diferente para el tema de las extensiones. Yo sigo varias páginas que hacen convocatorias de flash fiction y tal. Y eso me lleva a algo que, insisto, quisiera que lo discutiéramos más adelante, pero pues lo voy a dejar sobre la mesa, que es lo que decía Paola Tena, cuando ella se pregunta entonces, esta escritora mexicana residente en Canarias, excelente minificcionista, que sea de paso, se la recomiendo. Pueden encontrar obras de ella en la página de Quarks, Ediciones Digitales, para descarga gratuita. Paola dice, ¿qué es lo que realmente tiene la naturaleza de la minificción? Si no es evocar sentimientos, si no es la intensidad del uso de elipsis, eso que David Roa determina o denomina como la radicalización del cuento, la característica más importante, lo que está no dicho, pero que tiene suficientes pistas semánticas en el texto para hacerlo tan rico que el lector, la lectora, pueda co-crear con el texto. Entonces, para ella, si eso es lo que está ahí, si eso es lo que intensamente está en el texto, estamos ante una minificción y no importa la extensión. Pero de nuevo, eso es parte del debate abierto, ¿no? Igual que lo de si la minificción es un género aparte del cuento o no. No lo vamos a resolver ahora, ¿verdad? Más bien es un debate que está muy, muy vivo. Yo diría que comenzó el año pasado incluso, en medio del boom que hubo de la minificción, en medio de la pandemia. Bueno, en el 2020 en realidad. Siempre se le olvida a uno que estamos en otro año. Bueno, al menos a mí me pasa todavía. Ok, ¿quién quiere seguir? ¿Quién quiere seguir dándole vuelta a la rueda? Isabela, sí. Muchas gracias. A mí recuerdo que lo que más me llamó la atención fue precisamente la discusión entre el poema en prosa y la microficción, porque yo llegué a la microficción por el poema en prosa y me hizo muy, no sé si curiosa la distinción que se intentó hacer de, no recuerdo si fue en el video o en la lectura, de que la microficción, a diferencia del poema en prosa, sí tiene un carácter narrativo, pero yo podría argumentar de que la poesía históricamente ha tenido un carácter narrativo, como las grandes epopeyas, y hablando de Darío, a Margarita de Baile es muy, muy narrativo. Entonces, ¿qué, qué pasa ahí con ese argumento? Ok, perfecto. Muchas gracias por traer una polémica que es totalmente válida. Hay un poeta español que se llama Agustín, estaba buscándole el nombre, se me escapaba, Agustín Fernández Mayo, o Mayo, que tal vez alguno le conoce, y si no, pues igual les motivo a buscar la obra de Agustín Fernández Mayo. Escribe poesía, pero también escribe novela. Y luego tenemos a este escritor español, Eloy Tizón, que si no lo conocen, igual también les recomiendo buscarle. No son minificcionistas, aquí me estoy saliendo bastante del tema, pero ya van a ver que vamos a regresar rápidamente. Yo uso mucho la obra de Agustín Fernández Mayo, algunos extractos de sus poesías. Él se define como poeta posmoderno. Es el único poeta que he encontrado que dice eso de sí mismo de una manera categórica y contundente. Dice, yo soy un poeta posmoderno, cosa que puede generar mucho ruido, ¿no? Y luego Eloy Tizón es el que ha propuesto, o uno de los que ha propuesto el término de poscuento. ¿Qué cosa es el poscuento?
el cuento que viene a ser ahora el cuento posmoderno, precisamente. Ok, yo agarro la obra de Tizón, agarro la obra de Fernández Mayo y procuro que mis estudiantes les explote la cabeza. Quiero enredarlos con toda la intención. Les pregunto, ¿esto de Fernández Mayo es un poema? ¿Esto de Eloy Tizón es un cuento? Bueno, claro, como no estamos aquí para analizar los textos, pero les invito igual a revisar, al final, los poemas de Mayo son altamente narrativos y los cuentos de Tizón son altamente poéticos, pero altamente. O sea, es decir, uno puede perfectamente leer los poemas de Mayo en clave narrativa o puede leer los cuentos de Tizón en clave poética y funciona. Funciona sin ninguna duda. Y si los pones lado a lado, uno diría que los dos están en búsquedas muy similares. Y esto va a lo que yo mencioné anteriormente cuando decía que estamos en el siglo del degenere. Ya hablar de géneros fijos se va a hacer cada vez más difícil. Y entonces, volviendo a lo que estaba mencionando precisamente Isabela, estoy totalmente de acuerdo. Decir de que la narrativa es la diferencia entre el poema en prosa y la minificción realmente es una cosa muy truculenta. Lo que sí sabemos es de que la posmodernidad nos vino a dar algunas cualidades a la minificción que sí se diferencian de estos textos escritos a finales del siglo XIX o inicios del siglo XX. La metatextualidad y la avidez de formato, sobre todo. Pero si vos vas y revisas los textos que fueron escritos, las primeras minificciones denominadas como tal, probablemente no se diferencian demasiado de los poemas en prosa. Por eso se reconoce que ahí, en la genealogía, en el nacimiento, en la génesis de la minificción, el poema en prosa está ahí. O sea, les invito a buscar los estudios. Hay varios estudios en línea que hacen esta contundente afirmación del poema en prosa como el ancestro directo. Y bueno, y no me acuerdo cuál es la autora española ahorita que dice precisamente que la minificción es un producto a caballo entre el poema en prosa y la narrativa, ¿sí? Y la narrativa breve, el cuento breve. Entonces, es un hijo de estas dos formas. Ahí nos está poniendo precisamente Jorge, el mexicano Julio Torres, escribía mucho en el umbral entre la poesía y la narrativa breve. Sí, el microprosema, correcto, correcto. Así que ahí estamos. Si algo quisiera dejar claro hoy, es que incluso las cosas que salgo diciendo en el video, las cosas que yo digo contundentemente en el documento, en realidad todas estas ideas pueden ser debatidas. No tenemos, insisto, el instituto oficial de la minificción, nunca lo tendremos tampoco, así que siempre podremos seguir debatiendo ideas, ¿verdad? Sobre qué es, qué no es y de dónde viene. Esas preguntas pueden tener múltiples respuestas realmente. Gracias por traer eso a colación, Isabela. Ok, seguimos entonces, seguimos rodando. A mí me gustaría mencionar algo. Sí, adelante. Yo estuve revisando un poco acerca de las antologías que usted nos compartió en OneDrive. Qué bien, Ulises. Entonces, me estuve fijando un poco acerca de las características pues, de trabajo hecho. Me fijé que una de las antologías que se publicó aquí en Nicaragua, no recuerdo el nombre, pero yo ya la había visto antes, que sale mucho flash fiction. Entonces, que son 3, 4 líneas y ya es el fin después del Las huellas de las hormigas. Exacto. Uh-huh. Entonces me pareció bastante interesante porque cuando yo lo leí, en realidad no me dio el pulso de un cuento o un mini cuento, sino que me dio el pulso de un haiku o de un epigrama. O sea, sentí que el tipo de cadencia, el tipo de ritmo que tienen esos textos en realidad se parece a la contundencia que tiene un haiku o la sorna y el juego que hace el epigrama. Entonces, pues me pareció interesante porque yo en realidad, si hablo acerca de mi experiencia, yo escribo, yo soy poeta, escribo poesía, pero no leo casi poesía, sino lo que leo es narrativa. O sea, mis escritores favoritos son narradores. Entonces estoy como que tengo un pie aquí y otro pie allá. Entonces me pareció interesante porque yo estoy acostumbrado a narrativas extensas, narrativas largas, a la Jane Austen, a la Virginia Woolf. Entonces, cuando leo estos cuentos así bastante pequeños, me parece extraño porque yo busco ese tipo de cosas, busco un personaje, busco
esta exploración del pensamiento del personaje, que hay una narrativa bastante elaborada, una trama. Y entonces yo me encuentro y es ficción, pero en realidad suena como un poema. O sea, yo lo leo y el mismo tipo de herramientas evocativas de un poema y la misma contundencia de un poema. Entonces, no sé, es bastante interesante. Yo creo que navegar ese tipo de límites es complicado. Sí, gracias, Ulises. Eso es culpa de los poetas. Porque en esa antología hay varios poetas y varios, incluso hay un músico, sí, claro, ay, ¿cómo que se llama? ¿Cómo que se llama? Fue invitado, Cras, con ustedes, con brevemente. Javier Vilches. Sí, gracias. Y bueno, y claro, claro, está Jorge Campos, está Hansel Lacayo. Y ya fuera de broma, yo siempre digo de que es más probable que un poeta escriba minificción que un narrador llegue a hacerlo. Yo soy la anomalía de la matriz, porque realmente muchas veces pasa de esa forma, esa transición. Claro, porque el poeta, la poeta, viene con esas herramientas que decía Ulises, ya las ha usado, ya tiene ese manejo de la concisión, que muchas veces nosotros los narradores no tenemos, sobre todo si venimos de esa herencia de la novela, de la gran novela decimonónica, donde importa llenar hojas y hojas, y no estoy haciendo de mérito de la novelita, del novelista, ¿verdad? Pero bueno, la minificción es otra cosa. Es realmente poder despojarse, por ejemplo, que esto es una de las cosas que cuesta mucho. Podemos retomar esto cuando hablemos de la parte de edición y creación en el módulo 3. Lo mucho que cuesta desprenderse de los personajes, de no tener un personaje desarrollado con nombres y apellidos, a menos que sea totalmente indispensable, difícil que sea indispensable en una minificción. Es, por ejemplo, parte de esas diferencias importantes con la minificción como tal. Pero sí, gracias Ulises por ese aporte. Seguimos. Ahí está levantando la mano Annie Hodgson. Sí. Tu micrófono dice que está activo. Sí, se te escucha. Dale. Sí, sí. Bueno, leyendo el documento, he visto que dice que en el para analizar la minificción de Lauro Zavala, que dice que la minificción es un minicuento. Entonces, no sé cómo queda ahí porque decía que el minicuento tiene una trama más explícita, pero viendo los nombres que se le da en diferentes países, no sé cómo quedamos ahí, porque en el video dice que es el cuento el que tiene la trama explícita. Bueno, yo me he enterado la verdad del taller por mi amigo Ernesto Castro, porque me lo ha publicado en su estado de WhatsApp. Y sí, yo también, al igual que Ulises, me gusta más la poesía. Y bueno, luego Ernesto fue el que me introdujo en la minificción con esta página que hace estas convocatorias que se llama Ficticia. Creo que es mexicana. Sí, es de México. Sí, sí, entonces participaba más o menos ahí con los que nos hacían las correcciones. Bueno, entonces esa era mi duda. Okay. Si hace referencia al cuento o algo. Ok, Ani. Sí, bueno, es un poquito enredado este tema de lo de la denominación, ¿verdad? Y luego diferentes autores usan diferentes nombres también. Pero vamos a tratar un poquito ahí de ordenar el desorden. Sobre todo con esto que decimos ahorita, que yo lo había mencionado antes de que Zavala establece ciertas categorías. Vamos a ver. Primero tenemos el término de minicuento, que era o es todavía muy utilizado en el sur, particularmente en Colombia, Venezuela. Hasta hace no mucho, Violeta Rojo, por ejemplo, tenía el manual del minicuento, que está precisamente en la carpeta de OneDrive, y yo les recomiendo muchísimo. Ese documento de Violeta sigue tan vigente como cuando lo publicó originalmente. Pero, por ejemplo, Violeta ya ahora usa minificción, ya no usa minicuento. Ahora, ese es el nombre que se daba bastante y aún se usa. Es más, uno de los nombres comunes del género en la región, en Hispanoamérica en general, ¿no? Minicuento, microficción, minificción y traído de España, microrelato, que en Costa Rica se usa bastante, curiosamente. Ahora, Zavala lo usa de otra forma, sin embargo. Zavala ha intentado, así muy astuto, Zavala, ha intentado
como agarrar todos esos términos para poder hacer una sola, como una condensación, ¿ya? Y permitir de alguna manera construir un consenso al respecto. De alguna manera lo logró bajo el término minificción, que es un término paraguas. Voy a explicar esto. Ok. Zavala primero habla de categorías en torno a tipos de texto minificcional y el tipo de rasgos que contienen. Entonces, él habla de una minificción clásica, habla de una minificción moderna y habla de una minificción postmoderna. La clásica sería Darío, por ejemplo, la Col. La Col sería una minificción clásica. Está hablando de que no se denominaba minificción en aquel entonces, sino que era poema en prosa y bueno, todo esto que hemos mencionado ya. Pero que ahora puede ser visto como un antecesor y que tiene las características de un mini cuento. Entonces ahí es que mete el término Zavala y dice, bueno, esto es un mini cuento, es decir, es un texto narrativo que cumple con las características de un cuento clásico, pero muy reducido, con alguna elipsis, pero sobre todo eso, ¿no? Muy, muy corto. ¿Qué cosa es un cuento clásico? Recordemos la estructura clásica narrativa aristotélica. Inicio, nudo, desenlace. Hay un inicio, hay una trama explícita y hay una resolución del conflicto de la trama. Y eso sería entonces un cuento clásico. En la col tenemos la col que le dice adiós, la rosa que le dice adiós, ¿verdad? Que ella quiere ser útil y tal, el conflicto está en la utilidad, en el deseo del cambio y la resolución cuando la convierte en una col. Luego, Zavala dice también existe la minificción moderna. Entonces estamos hablando, pero aunque él le llama moderna, no se refiere que sea de los modernistas, porque entonces ahí estaría la col, ¿verdad? Por moderna se refiere a una época posterior a Darío, ya siglo XX, donde ya entonces empiezan a jugar autores como Monterroso con textos narrativos que tienen ya otro tipo de características. Sigue siendo breve, sigue siendo conciso, esa es una característica propia de todos, pero ya empieza a introducir elementos como el inicio anafórico, el que comienza ya con una trama in media res o incluso un raconto. Todos esos juegos narrativos que hoy por hoy son muy propios de la cinematografía, identificadas en un texto narrativo breve. Entonces, él incluso especifica, es un poquito más complejo que esto, él te dice una cantidad de cualidades que tiene la minificción moderna, pero que ya no es solamente un minicuento, ya no usa la estructura clásica, sino que rompe con la estructura. Puede comenzar en el inicio, puede comenzar en el final, entonces ya tiene como otros juegos del arco narrativo que no son aristotélicos. Eso sería, digamos, el moderno. Y el postmoderno, y a esta minificción denominada moderna, a él le llama microrelato, porque ya es un relato, es decir, ya se queda solamente con el elemento básico de la trama, pero juega con él en un arco narrativo. Luego está la tercera categoría, que es la que explícitamente él dice, esto es una minificción, que es la minificción postmoderna. ¿Y dónde él hace la diferencia con respecto a las otras dos? Bueno, en principio porque es una especie de síntesis, es decir, la minificción postmoderna utiliza elementos tanto de la clásica como de la moderna, o sea que puedes encontrar estructuras clásicas, aristotélicas, pero por ejemplo, jugando en un formato no narrativo. Ejemplo, receta de cocina, anuncio clasificado, se disfraza, digamos, juega mucho con el lenguaje. Por ende, también es metatextual muchas veces. Entonces, es una minificción o un texto que se sabe que es un texto. El personaje que le habla al lector, el texto que en sí es la historia y vos como lector tenés que desfigurarla o configurarla. Y también el uso de un cierto tipo de ironía paródica que ya se encontraba en la moderna, pero se encuentra con más intensidad en la posmoderna, y sobre todo una que es bastante típica, que es la intertextualidad, la referencia a otros textos, a películas, a cultura popular, juega con otros textos, juega con esto que llamaba Genet el hipertexto con el hipotexto y así. ¿Ya? Entonces, así es como utiliza esos nombres Zavala. Los utiliza como categorías de tipos de minificción de acuerdo a ciertas categorías literarias. Y entonces él agarra los elementos los nombres más usados y los mete dentro de este gran paraguas que sería la minificción, que engloba todas esas posibilidades. Denominada una clásica, otra
moderna y otra posmoderna. Okay. Pero esto es lo que Zavala dice. No hay una verdad absoluta, ¿verdad? Son propuestas de categorías para trabajar con este género. Bueno, gracias ahí, Ani. Nos diste muchos ahí para hablar. Igual esa es una discusión que sigue abierta, insisto. ¿Verdad? Ok, ¿quién sigue? ¿Quién quiere aportar preguntas, comentarios? Tania, sí. Hola, ¿me escuchan? Sí. Bien. Hola a todos, un placer estar acá y gracias por darme la oportunidad de participar. Yo tengo una duda y es respecto a las características. Yo estaba, bueno, ahorita acabas de mencionar, ¿verdad? Así como bastante en detalle, muchas de los que leí en el texto que enviaste sobre las características. Y la que a mí me llama la atención quizás es porque a veces tiendo a tener una manera de pensar un poquito que literal a veces. Entonces, encuentro una contradicción que yo necesito que me ayudes a aclarar y es la característica de que es un texto elíptico. Elíptico entiendo yo que es esa curva, ¿verdad? Esa curva que tiene una constancia de movimiento. Y si tiene una constancia de movimiento también es cerrada. Entonces es ahí donde yo encuentro como cierta contradicción porque dice también que puede tener multiplicidad de formatos. Ahí mi pregunta. Esto está de hecho, dentro de la aclaración de la característica del microrrelato, ¿verdad? Que es elíptico. Claro. Y todo lo que mencionaste anteriormente, a mí no se me hace un texto elíptico, la verdad. Yo sí lo interpreto desde mi perspectiva, que por supuesto puedo estar equivocada. Pero a mí se me hace totalmente un texto, o más bien un material, por así decirlo, no hablando de género, sino como, a ver, sí, como un material, un componente demasiado rico para jugar. Y no es para nada, yo no lo encuentro para nada elíptico. Imagínate que estabas diciendo antes que hablando de la estructura y lo hacías como, lo grafican como un triángulo, ¿verdad? La norma del cuento y que es lo que tenemos como una de las bases principales es inicia, ¿verdad? Está la parte media y está el final. Y en esto no, en esto puedes jugar desde comenzar en retrospectiva hasta comenzar desde el medio y avanzar o para atrás. Y entonces ahí es donde está mi pregunta y ya me caigo. Estoy poniendo un ejemplo ahorita de elipsis para que entendamos cómo se usa en este caso, ¿verdad? Porque entiendo perfectamente tu pregunta a partir de qué significa esa palabra para nosotros y tal vez no estamos en el mismo lugar con la definición. Miguel vino en automóvil, Manuel vino en automóvil, Miguel en bicicleta. Ahí hay una elipsis. Es decir, hay un término que se omitió para darle más fluidez al texto. Manuel vino en automóvil, Miguel vino en bicicleta. Podría decir ahí, sería perfectamente válido. Pero optamos por eliminar el segundo vino para darle más fluidez, evitar redundancia y el sentido no se pierde. Eso es elipsis. La elipsis es la figura retórica literaria o la figura literaria que te permite hacer eliminaciones de contenido en un texto, permitiendo que la fluidez mejore y evitando la redundancia. Por ende, es la herramienta por excelencia de la minificción. La elipsis, básicamente, si no está, podríamos decir probablemente, bajo el concepto que miramos antes, a mi verdad, con Zavala, que es un minicuento. Esto hago yo, Ani, no creas que te lo digo vos por ser vos. Mucho hago eso de a tal, le hablo a tal, pasa que estoy acostumbrado a hacer eso. Pero sí es
bastante usual encontrar la elipsis en unos textos posmodernos. Y no solamente en los textos posmodernos. No sé si alguien aquí miró Old Man Logan, la versión de Marvel de Logan cuando ya está mayor y está con el doctor Xavier, y que también está mayor y tiene problemas mentales. Incluso el doctor Xavier sufre como algún tipo de problema que genera más bien que pueda matar a un montón de personas. Esa película yo la amé. En las primeros 2/3, por lo menos los amé. Luego se vuelve bien comercial como toda, ¿verdad? Pero amé los 2/3 iniciales por el enorme uso de elipsis. Es decir, hay una gran cantidad de cosas que no te cuentan en la película y que sin embargo vos podés perfectamente llenar vacíos narrativos intencionados, que sin embargo hay suficientes pistas semánticas en la obra para que nosotros podamos venir y decir, ah, debe ser que el doctor Xavier tuvo una crisis así, en la que murió Cyclops, murió esta, murió Titania, murió el otro, pero además también puede ser que haya pasado tal cosa, pero los detalles no están dados. Jugar con la memoria difusa, además, es muy de la posmodernidad. Lo miramos en fotografía, lo miramos en películas, lo miramos en poesía. La memoria es un terreno de sospecha y lo completamos con recuerdos falsos. Las narrativas hacen lo mismo. Y la minificción también. La minificción entonces se completa gracias a un lector o una lectora. Y en esto yo insisto bastante. La minificción es un artificio, es un artefacto narrativo que solamente puede ser completado por alguien que está leyéndolo. Ahora, hay un truco ahí, ¿eh? ¿Qué tanto llena el lector? ¿Qué tanto da al autor? Por eso sale, ¿verdad?, la figura de Barthes en la presentación que yo hice y que está grabada. La muerte del autor, la muerte de la autora es una figura del arte posmoderno. Ya el arte es considerado como un patrimonio. Yo creo algo, pero ya no es mío. Yo lo hago para que alguien más cree junto conmigo. Eso es el arte de la posmodernidad por excelencia. Pero ojo, que puede haber mucho truco ahí. ¿Eh? Es decir, yo puedo decir, yo puse todas las pistas semánticas y soy una maravilla de autor, y luego lees aquel texto y es una pobreza tremenda, que sería lo contrario, ¿no? Es decir, un texto en el que básicamente no hay nada dicho, que supone que el autor va a hacer que el lector cree y fantasíe y te genere mucha imaginación, pero realmente no hay mucho con qué trabajar. Eso vamos a retomarlo en el próximo módulo, sin embargo, en usos y abusos de la minificción. Puede haber abuso. Lo contrario, textos que le entregan todo al lector, como con una cuchara. ¿Qué sería el cuento clásico? Te lo da todo. No hay nada a la imaginación. O sea, no hay posibles lecturas, no hay, o sea, y podemos esforzarnos. Yo conozco colegas que sí, que agarran un texto y empiezan a decir, porque aquí el autor pudo haber pensado, pero luego te das cuenta que no, pues que está buscándole 3 pies al gato y no hay nada más que interpretar. Entonces, el texto posmoderno es un texto elíptico en ese sentido, en el sentido que juega con pistas semánticas e incluso hay múltiples lecturas y muchas de esas lecturas pueden no estar en la mente original del autor y la autora, y eso no tiene ningún problema, eso es una belleza. Yo por lo menos amo cuando gente ha leído algo mío y me empieza a decir una cantidad de ideas y yo digo, wow, es que está mucho mejor que lo que yo tenía en mi cabeza cuando lo escribí. Magnífico. Ya quisiera yo que esa hubiera sido mi intención. Pero bueno, esa es la hermosura de una minificción que ojalá permita ese juego, yo le digo juego democrático de la creatividad, donde ya no es el autor gran Dios y Señor, Rey, Emperador de su texto, único dueño de la verdad absoluta, sino como dice Barthes, el autor ha muerto. Ahora es la obra la que con plasticidad y flexibilidad elíptica puede tener múltiples lecturas, múltiples sentidos, múltiples apreciaciones. Entonces así estamos entendiendo la elipsis en este caso. Va. ¿Quién sigue? Andrea. Me encanta que nadie se ha repetido. Esto ha sido como bien ordenadito. En algún puede pasar, ¿verdad? Pero bueno, va Andrea. Respeto, orden y cronología en las Sí, total. Bueno, mi duda viene más porque yo sé que todo es un debate. Ya escuché y yo sé que todo llega al punto de que es un debate, pero la verdad es que yo tuve un gran conflicto con la parte de la brevedad. Porque hasta la actualidad, las minificciones con las que he tenido contacto eran bien cortas, muy breves.
Y eso para mí era, inclusive cuando vi la convocatoria, el texto que iba a enviar era inclusive más corto del que envié y lo extendí ligeramente porque pusieron un límite de palabras, entonces decía, está muy corto. Entonces quedé con la duda de por qué, en qué momento en el concepto de minificción quedó que una página también cabe en la minificción, cuando una característica tan clave del texto tiene que ser la brevedad. Para mí una página y algo en donde puedes meter muchas cosas. Yo sé que parece muy poco, pero cuando te pones a pensar puedes poner mucho. Y no sé, como que me da mucho conflicto eso de que tiene que ser breve, pero aún así cae en el concepto de que puedes llegar a una página y no encuentro cómo, no sé, hacer que se vuelvan amigos en mi mente. Entonces, esa sería mi duda. Ok. Ok. Bueno, era un número, era un límite de máximo, no de mínimo, Andrea, pero bueno, pues, está bien, pues tuviste ahí el ejercicio de aumentar una minificción. Bueno, mira, a ver, estas cosas son un poquito caprichosas también, son convenciones. Si en algún momento, y yo puedo imaginarlo, ya no se imaginarán ustedes los debates que se han armado en los congresos de minificción sobre tomar decisiones sobre qué vamos a tomar en cuenta como una minificción, qué va a ser, qué no va a ser una minificción. Y la verdad es que el tema del número de palabras siempre fue complicado. Yo he encontrado algunos textos por ahí incluso que dicen a las tantas palabras vamos a llamarle cuento brevísimo, a las tantas palabras vamos a llamarle cuento atómico, a las cuantas palabras va a ser cuento quark. No estoy bromeando, esos nombres están, pero no es cuento, somos quark, en fin, mejor ni me meto ahí. Pero entonces, de alguna manera, pues de nuevo, Zavala tratando, y yo creo que es un poco ha sido su papel como de conciliar este asunto. Entonces él viene y dice, bueno, yo aporto esta idea, pues que hablemos que si se ve en un pantallazo o en una hoja, si se ve ahí, fíjate que ese es el punto, si se ve ahí, no es tanto que complete la hoja, sino que esté dentro de esa hoja. Vos agarrás un libro de minificción, viste, claro, vos agarrás, por ejemplo, Casa de Muñecas, que lo recomiendo muchísimo, de Patricia Esteban Herlés. Lástima que aquí no llegan a páginas de espuma casi. Bueno, sí llegan a Spamer, pero este no está. Pero está en Amazon. Entonces, Patricia Esteban Herlés, vos agarrás Casa de Muñecas y vos encontrás un texto que alcanza en una página, otro alcanza en una página, y de repente encontrás uno que está en dos, en una y media. Entonces, ¿qué es esto? Pues es una colección de minificción con algunos cuentos. Entonces, cuando nos ponemos muy necios, también pasa esto, ¿no? Entonces, ¿ante qué estamos ahí? ¿Ante qué estamos ahí? Yo te digo algo. Yo he visto que la mayor parte de los colegas, yo incluido, sí, hacemos como tal vez una media página lo más, si vamos a lo de la página. Y yo sé en mi cabeza que a estas alturas, cuando yo creo una minificción y ya me pasé de las 200 palabras, hay algo dentro de mí que me dice, basta. Como la aurora. Entonces ya no, ya aquí no voy a seguir, esto se pasó, ya no siento yo que esto va por buen camino, pero es algo que ya está bien en mi cabeza después de escribir tanto, ¿no? Sobre la minificción, de escribir minificciones y tal. Hubo un tiempo, antes, cuando comenzaba a escribir, que más bien mis minificciones eran así, eran largas, pues eran casi de una página. Pero con el tiempo uno va aprendiendo a botar lastre. Esto es como los globos, ¿no? Va subiendo el globo y uno va aprendiendo qué es lo que no me sirve. Entonces llevas en el globo el nombre del personaje. ¿Y es útil el nombre del personaje? No, pues va, pum. La tarde gris y oscura. Tarde gris y oscura, ¿qué es eso? Eso es nada. O sea, a menos que el personaje sea gris y se va a camuflar, ¿de qué sirve que sea gris y qué sirve que sea oscura? ¡Pum! Fuera. Y así vas. Es bonito, es duro, porque vos te enamorás mucho de tus propias palabras también, ¿no? Esto pasa, sobre todo cuando uno comienza. Pero bueno, me estoy adelantando un poquito la práctica de edición y creación, pero bueno, es normal, ¿no? Pero bueno, el punto es eso, tenés toda la razón. Igual es una convención nada más. Yo pensaría que se ocupó sobre todo esa idea para evitar ese tema de lo de tantas palabras, que es un poquito también bien, aún más caprichoso, diría yo. A la larga, hoy por hoy, vos ves de que las convocatorias típicamente piden 100 palabras, 150 palabras, 200 palabras. Creo que no he visto ninguna de 300. Entonces, de alguna manera, así como una especie de convención no explícita, no académica, digamos, que entre 200 y 250 palabras es como lo que se espera.
Y luego hay gente que lo que ama es la literatura, que marcó en su momento, ¿no? Años en que la literatura estuvo intensa, que me parece que ya fueron, y yo fui parte de esa época, pues esos años dorados de 140 caracteres. Nos acostumbramos a 2 líneas, que es lo que estaba mencionando precisamente, Ulises, cuando mencionó la antología de las huellas de las hormigas. Las huellas de las hormigas es una heredera directa de la época de la literatura. Todos nos hemos acostumbrado a lanzar textos en 140 caracteres, que no es fácil. Y entonces mucha gente quedó con la idea de eso es una minificción. Cualquier cosa después de 2 líneas, ya no. Imagínate, pues, tampoco. Pero bueno, ahí vamos. ¿Quién sigue? Pues ya que estamos ahí en esa especie de orden autoasignado, pues no sé quién va a seguir. A mí me ¿Puedo gustaría seguir mencionar yo? algo. Ah, bueno, ok, Ulises. Ulises menciona, dice, aporta algo y luego Génesis. Sí, sí. Ulises. Que me pongo, que ahorita que usted mencionó sobre el uso de una página para contar algo, se me vino inmediatamente a la mente el ejemplo de la novela de esta escritora chicana que también es poeta, Sandra Cisneros, su novela de la casa en Mango Street, que es una novela, pero que cada capítulo de la novela llega a media página, una página y media, y ella la llama viñetas. Entonces, es interesante porque no lleva una secuencia narrativa, suena más como memorias de la niñez del personaje, suena como fábulas, inclusive hay una combinación de fábulas, hay una combinación de poesía, hay una combinación de todo un poco. Entonces me llamó la atención porque es como, es un todo, uno conoce, o sea, sí hay un poco más de coherencia y secuencia de la vida del personaje, uno llega a conocerla mucho mejor, pero lo interesante es que cada capítulo en realidad es solo media página, unas cuantas líneas, una página y media. Solo quería comentar eso. Gracias, Ulises. Eso nos lleva al tema de la micronovela, que tu tocayo, lamentablemente ya fallecido, Ulises Juárez Polanco, discutía conmigo que no existía. Bueno, pues no pudimos seguir debatiendo, Ulises y yo, pues tal vez ya después cuando nos encontremos en el futuro. Pero la micronovela sí, yo creo que sí existe. Existe la novela, por ejemplo, bueno, o micronovela, Estampas de Niña, de Camila Cuobe, de Chile, publicada por Alfaguara en el 2018. Estoy viéndolo en el celular, ¿verdad? No estoy haciendo trampa, estoy haciendo trampa, mejor dicho, estoy viéndolo en el celular. Se la voy a poner a mis alumnos precisamente este año. Creo que nadie en Nicaragua la ha leído, solo yo. Si alguien se interesa, se la puedo mandar. Entonces, y es ella la autora en su niñez durante el golpe de Estado de Pinochet. Y entonces, claro, ahí ustedes no van a ver nada sobre lo que estaba pasando en el golpe de Estado, no de manera directa, sino es eso, la vivencia de esta niña, lo que ella recuerda, las conversas entre sus padres, las tensiones, las cosas raras, los cambios que ella no lograba leer y entender, y te lo transmite en estos pequeñísimos capítulos, la mayoría de una página. Entonces sí, juega con esta idea de nuevo la memoria, los retazos, los fragmentos, que además una de las tendencias de la novela y del cuento latinoamericano contemporáneo es la memoria. Es la memoria y son las memorias marginales. Ya no son las memorias de los grandes héroes, de las grandes heroínas, de los grandes personajes, sino de los personajes pequeños, de los niños, lo que recordaban los niños, lo que recuerdan las niñas, la persona que no tuvo una implicación directa, sino indirecta, los que estaban, por ejemplo, en el campo, cuando ocurrían barbaridades en la ciudad. Es un retorno a un elemento más primario. Igual está pasando en televisión, ¿eh? Ahí disculpen la comparación, pero por ejemplo Mandalorian, esta serie de Star Wars, juega muchísimo con los personajes marginales que no eran los personajes principales en la saga original. Igual ahora con el libro de Boba Fett, pero bueno. Ajá. Y también Luis Chávez, de nuevo, para darle a Chávez, que siempre vamos a estarlo mencionando, de Costa Rica, tiene Road Trip, que se lo recomiendo, es una belleza, que de nuevo pueden leerlo en clave de poesía o pueden leerlo en clave de micronovela, donde también tiene una cantidad de capítulos muy cortos, que son así como retazos, fragmentos, memoria. Génesis. Gracias. Mira, esto de la micronovela, de la que decías de Estampas de Niña, creo que sería buena idea que lo pusieras en OneDrive,
para poder leerlas, por lo menos aquí Aura y yo que estamos lanzándonos de novelistas. Creo que nos serviría un montón, pues, ¿sabes? Porque Claro. me parece súper interesante como tener esa otra opción. Lo que yo quería decir eran dos cosas. Te escuché mencionando lo de la literatura, entonces quizás esta sea una pregunta como más personal. Vos trabajaste mucho eso, muchísimo. Todavía de vez en cuando te sacas como tus destellos ahí, pero, pero mi pregunta es, ¿qué tanto ocupaste vos de lo que cultivaste ahí para tu obra? O bien, el libro de la hormiga, a ver, el libro que se llama algo de las hormigas, las huellas de las hormigas. Pues, Me pregunto si también bebió, digamos, de la literatura, los autores que están ahí, pues solo por si quieres contar algo de cómo se manejó esa época, que yo sé que hubo también un furor como el de 2020, yo creo que fue como la anterior ola de la minificción, el tiempo de la literatura, que yo todavía lo agarré, pues, y fue una cosa muy, muy linda. Y la otra cosa que quería, pues, preguntarte o decirte, has mencionado varias veces eso de que no hay como un congreso, no hay como una junta de sabios de la minificción. Entonces, a mí me parece terrible porque, o sea, que siempre vamos a estar como en este ping-pong de, bueno, Zavala dice tal cosa, bueno, Chávez tal cosa, bueno, Sánchez Argüello tal cosa. No va a haber, o no crees vos que se llegue verdaderamente como a no quiero decir a un canon, pero sí a algo como formal, como de, bueno, sí, o sea, es esto, pues es esto, y ya estamos de acuerdo 200 minificcionistas de América Latina, Europa, Asia, qué sé yo, ¿sabes? O sea, me gustaría porque es como un género que nunca encuentra un cauce, ¿sabes? Entonces las discusiones son bizantinas, jamás vamos a llegar a nada. Entonces, ¿Cuántos ángeles pueden bailar en la punta de un alfiler? exacto, es como... ¿Cuántas minificciones pueden caber en una página? Exacto, pues ya me entendés. Ese es como mi consulta, si le miras como llegar a un común acuerdo. Ok, hay varias cosas en lo que dijiste. A ver, voy a agarrar lo último. No sé. Y yo creo que el género mismo se resiste y se resistirá a tener categorías fijas, precisamente porque nació o viene de un recorrido experimental, sigue en un camino experimental y probablemente seguirá. Sí, Ulises, dame un momentito. Y seguirá probablemente en un camino experimental. Yo creo que esa es la belleza de la narrativa minificcional, que precisamente nos permite jugar con ella, mucho. Nos permite jugar con ella. Nos permite celebrar en ella el amor a la literatura, porque en gran parte la minificción, si algo no se dice de ella bastante, pero nunca se dice como una característica, es que es el texto por excelencia consciente del propio proceso de escritura y de lectura. También es el texto que permite jugar con la literatura de una manera clara, lúdica, consciente. Y entonces la intertextualidad, esa posibilidad de viajar entre los textos en la literatura, celebrar la literatura, es parte de la minificción posmoderna. Está ahí, está claramente ahí. Entonces, claro, como juegan todos estos elementos y siempre estamos como tratando de descubrir nuevas maneras de escribir dentro de ese espacio reducido, creo que es difícil establecer criterios fijos sobre este fenómeno, digamos, que todavía está entre nuestras manos y que todavía estamos dejando que vuele con libertad. Por lo mismo, muchos autores y autoras se resisten a establecer categorías fijas sobre esto. ¿Ah? No les gusta, no quieren, no les interesa. Entonces hay como mucha libertad también. Creo que hemos descubierto y creo que fue lo que me trajo a mí precisamente el género, esa posibilidad de poder entrar y jugar y ser yo de tantas maneras. Escribir un día uno que fuera de novela negra, escribir al otro día uno que fuera de ciencia ficción, entrar después en el horror, luego jugar con la parodia metatextual. Y no hay otro ámbito literario donde yo, desde mi experiencia, se pueda hacer eso de una manera tan abierta, tan lúdica, tan variada. A los que somos altamente vagos y queremos estar cambiando constantemente de algo, pues entonces nos viene súper bien, por lo menos a mí me pasa.
en el sentido de un género poco serio, no se toma no toma tanto peso dentro de sí. Y no quiero hablar de nadie, ¿verdad? O de otros géneros, pero sí, en otro lado, digamos, en la acera de enfrente, encontramos eso, ¿no? Autores y autoras que están como vestidos de oro y sienten que lo que están haciendo es algo demasiado importante. Nosotros no. Si ustedes miran nuestras pláticas de los minificcionistas, nos reímos un montón, siempre estamos jugando con la idea y siempre decimos claramente no estamos de acuerdo y eso no nos molesta. Simplemente establecemos claramente cuáles son los principios que cada quien está construyendo dentro de su trabajo y los compartimos. Entonces no lo sé, la verdad. Yo sí sé que esto que acabo de decir creo que es parte de lo que ha generado que todavía, a pesar de tantos congresos, no existan acuerdos fijos. E incluso, ya no digamos entre España e Hispanoamérica, ahí hay unas diferencias también tremendas. Pero bueno, pero igual nos queremos y nos amamos, ¿verdad? Porque a todos nos gusta lo que estamos haciendo, así que no hay falla. Entonces, eso con eso que estabas mencionando. Con la literatura, sí, a mí me enseñó un montón. Es que eso daría para no sé, para un taller de varios días, todo lo que pasó, todo lo que fue, todo el legado de las cosas que hacían, las justas, por ejemplo. Locuras como las justas. Las justas había una cuenta que era la justa minificcionista o algo así, no me acuerdo cómo se llamaba, la que todavía existe, que nos invitaba de repente a uno de España, a otro de Nicaragua, a aquel de México, y decía, ok, tal día a tal hora van a escribir todos al mismo tiempo y se van a responder entre ustedes la minificción en vivo. Y entonces el propio día nos decían qué era y empezábamos a escribir. Y yo tenía que escribir un texto sobre eso en vivo, en ese momento, publicarlo. Además, el otro respondía a ese texto y luego yo respondía a ese texto y la gente iba comentando y era la locura y acababas con la mente fundida. Pues, o sea, ese día era para dormir temprano. Pero era hermosísimo. Era realmente parte de esa libertad que nos permitía la minificción o nos permite la minificción. Que si he usado algo de esto, sí, yo creo que sobre todo las microseries me enseñaron muchísimo. Las microseries yo las aprendí tanto de Solange Rodríguez Pape de Ecuador como de Alberto Chimal y José Luis Zárate de México, que son para mí algunos de los autores que mejor trabajaron las microseries y todavía lo sigue haciendo. Zárate es una cosa increíble cómo produce Zárate. Microseries, minificciones que están de alguna manera conectadas por algún tópico común, pero que cada una puede ser leída de manera independiente. De alguna manera, mis primeras obras, sobre todo Micromundos, tiene muchísimas microseries y la obra que no se ha publicado todavía en Perú por Micrópolis, que es Dinosaurios de Bolsillo, es un libro totalmente lleno de microseries. O sea, esa obra es la compilación de lo que yo considero fue lo que logré hacer mejor desde Twitter en esos años. Pero esa obra sigue inédita todavía, vamos a ver si algún día. Y las micronovelas que he construido, los Jiménez y los García, son hijas directas de esa época. Claro que ya como micronovela, pues más crecidita, digamos, ¿no? Tienen otro tipo pero la naturaleza es exactamente la misma. La lógica de que cada minificción es un capítulo de la micronovela que puede ser leído enteramente por separado, pero que obviamente en su conjunto crea una historia completa, ¿no? Que es una de las cosas más complejas que yo creo que es que uno puede enfrentar, hacer eso. Pues. Vamos a ver si podemos hacer más en el futuro. Ok, yo creo que ahí te respondí más o menos tu pregunta, Genesis, que se fue ahorita a pasear por el malecón de Masaya. Ok, ¿quién sigue? Nos quedan, yo diría, unos 15 minutos más podríamos todavía conversar, si les parece. Unos 15 minutos. ¿Puedo comentar algo? Sí, claro, Ulises. Es que lo que se me ocurre justamente con este debate de la extensión es que me hace pensar de que la forma de cualquier género tiene, o sea, no es arbitraria, sino de que tiene un propósito específico. Entonces uno piensa, por ejemplo, en la estructura, por ejemplo, de la sextina, o uno piensa en la estructura del soneto, hay una razón de ser para eso. O sea, no es simplemente para que suene bonito, sino porque hay una visión o una emoción particular que solo se puede expresar de esa manera. Y por ende, por ejemplo, la extensión de la novela, la extensión de los cuentos. Entonces me hace pensar que, aunque yo sé que está en proceso de tomar forma, sí, el hecho de que la ficción se lleve a su mínima expresión responde al hecho de que tal vez la minificción está cumpliendo una función específica, o sea, la extensión de la minificción
tiene digamos que es la manera para expresar ciertas visiones o ciertas emociones que tal vez en un cuento o tal vez en una novela no se puede expresar. Y algo que he notado, por ejemplo, es que la mayoría o sea, la estructura o el movimiento de hacer hacia un comentario político, un comentario acerca de la sociedad. Y por eso es que se me vino inmediatamente la idea de los haikus y de los epigramas, porque por la brevedad de este tipo de género, por lo general, las ideas se pueden acomodar, las imágenes se pueden acomodar de una manera que es perfecta para hablar acerca de estas cosas. Entonces, me pongo a pensar si o sea, si el hecho de que haya muchos escritores de ficción que están utilizando este tipo de estructura de la poesía que es breve, que es al punto, no sé si tiene algún tipo de función para poder expresar ciertas cosas que no se pueden expresar de una manera más amplia, porque tal vez la idea o la emoción se podría diluir, mientras que así concentrada es más fácil poder expresarla de una manera que pueda decir pues lo que uno quiera decir. Me parece que es altamente política, o sea, toda literatura es política, pero justamente hay algo acerca de las imágenes de la microficción que me parece especialmente dirigida a esa parte. Gracias, Ulises. Y sí, creo que ahí definitivamente hay un punto importante con el porqué del tamaño. Ya más allá de los caprichos y los estudios, al final, ¿por qué han existido durante mucho tiempo? Porque, a ver, la narrativa brevísima es antigua, muy, muy, muy antigua. Los koan budistas, estas narraciones utilizadas para tener reflexiones y meditaciones con los discípulos en el budismo zen. ¿Por qué hacerlo tan breve? Bueno, para poder compartirlo rápidamente y para poder rápidamente entrar en una meditación. Hay un tema de eficiencia, digamos, en primera instancia. Pero ya en la posmodernidad, la brevedad, hija de la posmodernidad también. Ya sea, ¿por qué se ha adaptado también este género a la posmodernidad y por qué ha crecido tanto? Probablemente porque lo fragmentario, lo reducido, lo breve, juega un buen papel en un mundo, en un tiempo en el que nuestro arco de atención está cada vez más reducido por todas las notificaciones de WhatsApp, por el Facebook, por la vida en general, ¿no? Entonces, hay parte positiva, hay parte negativa, ¿no? Entonces, vivimos en un mundo fragmentado de atención corta. La minificción en un mundo así puede moverse como un pez en el agua. Ahora, lo que dice Ulises de la intención política, sí, no. Yo creo que tienes razón, que mucho puede ser utilizado así, pero no todo el mundo lo usa así. Eso nos puede dar bastante para platicar, si quieren, en la siguiente, en la de usos y abusos de la minificción. Ya quisiera yo que el uso político fuera el más común de la minificción, pero no es el caso. Siguen las huellas de las hormigas. Ahí tenés una muestra muy concreta de nicaragüenses. Estábamos en ese momento como muy metidos en diferentes tópicos, ¿no? Pero si vos te vas a ver antologías a nivel de Hispanoamérica y si pones en Instagram, eso les voy a pedir que hagan eso como tarea, pongan hashtags, microrelato, minicuento, minificción en Instagram y luego me cuentan. Ok, estamos ya buscando el cierre, ¿verdad? Pero todavía podríamos tener alguna intervención, comentario, algo que se nos quede ahorita ahí. Y si no, pues vamos envolviendo en una cinta de regalo. Sí, ¿quién? ¿Alguien? Sí. Yo no levanté la mano. Vale, Tania. No, yo estoy como muy de acuerdo en lo que dice Ulises. A mí me parece, en realidad al inicio, a mí me parece un poco tonto, y lo voy a decir así, y con todo respeto, ¿verdad? No lo tomen personal, es una expresión solo. El asunto del debate de la extensión. Pero al fin de cuentas, tiene razón Ulises. Quizás lo que se pretende es exigir al autor condensar ese texto, condensar esas ideas para poder hacer esa co-creación de la que estabas hablando, para que se pueda dar esa co-creación. Porque a fin de cuentas, si nosotros contamos una historia completa, una historia extensa, entonces estaríamos rayando tal vez en un cuento, tal vez en una novela, y ya entonces no sería un microrrelato, ¿no? Yo prefiero realmente llamarlo microrrelato, ¿verdad? O minificción. Yo me identifico más con el término microrrelato.
locuras mías quizás. Es que asocio más el término de minificción a un texto lleno de ficción. Ya, pero realmente yo no soy como tan buena para la ficción. Yo soy, de hecho, lo mío es un poco también como lo de Ulises, o creo que Annie también, que son de escribir más poesía. Yo escribo también cuentos a manera de crítica. Entonces, yo descubrí la minificción un día que estaba escuchando por accidente a Facebook, estaba en Facebook y estaba María del Carmen haciendo, creo que la publicación de Isonautas. Y entonces estaba vos ahí, Alberto, y estaba también otra escritora que es muy buena también, no recuerdo el nombre ahorita. Marta Cecilia Ruiz. Marta Cecilia, exactamente. Y entonces ahí yo la descubrí y yo dije, mira, qué interesante. Al fin y al cabo yo también escribo cosas como así, que no son como tan en rima, son un poco también como prosa libre, o sea. Y yo dije, ¿por qué no adentrarme a esto? Está bonita esta idea. Y comencé a hacer mis locuritas. Pero entonces sí, y me di cuenta de eso. Para mí de verdad que es sumamente difícil. Yo cuando escribo algo, comienzo a leerlo y a quitarle y a quitarle y a quitarle y al final me perdí. Porque es difícil para mí sacarme ese esquema de la mente, de los personajes principales, para soltar todo eso y liberar esa condensación de letras. Y eso es lo que quizás de verdad se pretende y lo que haría realmente la diferencia de cualquier otro texto a un microrrelato o una minificción. De acuerdo, muchas gracias, Tania. Sí, al final volvemos a la cita de Ana María Shoah, ¿no? Pensemos en un texto breve, conciso, que de repente puede ser que se acerque más al aforismo, pero sigue siendo narrativo, que se acerque más a la poesía, pero sigue siendo narrativo. Entonces ahí, en ese movimiento oscilante, es donde la minificción nace. Y efectivamente a veces uno va a leer un texto minificcional que uno siente que es muy evocativo, poético, que es lo que decía Ulises, pero que a la vez nos está narrando algo. Pero ya lo decía también Isabela, que la poesía también, la poesía posmoderna, la poesía contemporánea es considerada narrativa, y lo es. Tenemos esos poemas de Fernández Mayo para demostrarlo y muchos otros textos actuales. Pero bueno, convengamos de que en todo caso, pues si el poeta quiere llamarle minificción a estos textos, pues serán leídos en clave minificción, pero si los publica como poesía y quiere que le llamen poesía, pues serán poemas. También es un tema del autor y la autora. ¿En qué clave quieren que sean leídos sus textos? Eso todavía existe, o sea, el autor o la autora todavía es dueño del texto en cuanto a qué clave lectora quiere que aparezca en el libro. Y esto sí es importante. O sea, yo pues que estoy como en los dos mundos, yo escribo minificción y también estudio. Si a mí me dan un libro y yo digo que el libro dice que es cuento, puede ser que yo lo encuentre minificciones ahí, pero el libro fue publicado como cuento porque el autor quiere que sus textos sean entendidos así. Pues hay que respetar eso. Igual con la poesía. Textos que dice, esto es un poemario de no sé quién, me lo pasan a mí y yo digo que hay minificciones, sí, Alberto, pero es un poeta y dice que son poemas. Bueno, pues. Perdón. No hay falla. Pasa el sábado, como decía mi abuelo. Pues. Entonces, así es, Tania. Efectivamente nos estamos moviendo ahí, ¿no? Estamos moviéndonos entre fronteras y es lo hermoso de lo que estamos haciendo, es lo que hablábamos con Génesis, ¿no? Hace poquito. Categoría fija, pocas. Ahora, sí hay, ¿eh? Yo también he dado la impresión como que nada está dicho, nada está escrito. No, al contrario, hay un montón de cosas escritas y un montón de cosas dichas. Ahí detrás de mí hay un montón de autores que yo consulté para la tesis, por ejemplo, y que están ahí vivos y coleando y siguen trabajando y escribiendo y tienen ideas claras y contundentes. Lo que pasa es que luego pones a uno aquí, otro acá, y vas a encontrar que hay diferencia. Y esa es la parte donde yo digo, pues que todavía no tenemos categoría fija, pero hay diferentes movimientos y hay diferentes propuestas. Sin embargo, cada vez más nos estamos acercando mucho. Por ejemplo, primicia. Con Violeta Rojo estamos hablando, esto salió la vez pasada, fue público, estamos trabajando en la posibilidad de tener una historia de la minificción. Bueno, las historias de la minificción, digamos que se podría llamar, porque en realidad estamos hablando de Argentina, estamos hablando de Perú, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, México, no existe esto. Ni siquiera tenemos un compendio histórico. Y por eso dijimos los dos, bueno, hagámoslo. Vamos a ver si lo logramos, ¿verdad? Vamos a ver si nos da vida el universo y seguimos adelante y lo logramos, pero por ahora pues ese es un poco el plan. Bueno,
Yo creo que por hoy hemos superado las expectativas. Yo no pensé que lográramos hablar tanto sobre minificción y ya ven que nos volamos hora y media, creo. Solamente quisiera agregar algunas cositas antes que nos despidamos por hoy. Bueno, uno decir que bueno, estoy súper contento. La ventaja de que realmente dedicáramos el Zoom a hablar y que por ende funciona, me parece, el método de haber dejado la lectura, haber dejado el video. Pues esto va a volver a pasar. Solamente que me alcanzó el día. Yo debería haber tenido esto listo ya, pero bueno, va a estar listo, espero, mañana. Tanto una lectura como un video. De tal forma que el lunes, como la vez pasada, yo les pasaría a ustedes nuevamente la tarea de la semana. Otro documentito, 5 páginas, no es mucho, y un video que probablemente va a ser, sí, la vez pasada fue media hora, ¿no? Pues tal vez hasta un poco más corto. El módulo es, bueno, usos y abusos de la minificción, un nombre con el cual está ya acostumbrada Génesis, lo tuvimos una vez en el Festival de Literatura de la UCA. Andrea también estaba. Sí, no, Andrea no, Génesis sí. Entonces, pero vamos a darle una vuelta de tuerca. La idea ahora es un poquito, pues, y esta parte es complicada, ¿eh? Es polémica. Nadie quiere tocar esto que voy a tocar yo el próximo día. ¿Cómo podemos realmente catar y evaluar una minificción? ¿Se puede hacer? Yo creo que sí. Obviamente criterios objetivos acá, ¿verdad? Y en este caso serían mis criterios. Nadie debería decir que lo que yo diga es la verdad absoluta, pero obviamente yo tengo mis criterios y los voy a compartir. Y por ahí nos vamos a ir un poco. Pero insisto, sujeto totalmente a debate y a discusión. Pero sí tengo mis criterios, pues no voy a decirles que no tengo, porque sí, tampoco me voy a hacer el chancho, como dice mi padre. Así que vamos a entrar en esa línea delicada de la calidad de una minificción. ¿Ok? Eso es un poco el punto, que es algo que varios colegas hemos tratado de traer a discusión en la actualidad. Sobre todo, y de nuevo, la tarea de pongan el hashtag microrelato, minificción, minicuento en Instagram. Y por favor, me cuentan. Ahí puso Jorge que ojalá le salga brevemente. Claro que les va a salir brevemente, Jorge. Ojalá solo saliera brevemente, pero quiero ver qué encuentran. Bueno, brevemente quisiera hacer algún comentario de cierre. ¿Se escucha? Sí. Ok. Bueno, igual, nuevamente, gracias por su participación. Como decía anteriormente, es gratificante ver varios rostros nuevos en cuanto a la minificción y que estén interesados en el género. Y pues recuerden que tienen a disposición el material que Alberto envió en el OneDrive, que es un documento, o bueno, varios documentos que les va a ayudar a tener una visión más amplia de lo que es el género y pues conocer un poco más a fondo. Y bueno, igual muchísimas gracias, Alberto, por tu tiempo y por esta charla que me pareció muy enriquecedora. Gracias a vos, Krasnodar, gracias a Jorge, gracias a Brevemente, y gracias a ustedes que están haciendo algo que a mí me parece quimérico, que es querer dedicarle horas de sus vidas en un sábado, y particularmente a Hudson, que entiendo que ya debe estar como cenicienta, pero ya como ya hecha calabaza, porque está en España, dedicados a esto, a la minificción. Me parece una cosa asombrosa y me encanta. Gracias por querer compartir este espacio este día y seguir compartiendo los que vienen. Así que atentos y atentas a esa carta que les mandaré el lunes, y si me recho, como decía mi mamá, pues lo mando mañana, ¿verdad? Pero a lo mejor no me recho o no lo logro, así que lo mando entonces el lunes. Que estén muy bien, que tengan un buen fin de semana. 1:00 de la mañana, Dios mío. Ok, Ani, eso es realmente voluntad. Bueno, seguiremos. Te vamos a desvelar varios sábados, Ani, lo sentimos, pero parece que vale la pena. Cuídense mucho, que tengan un buen fin de semana. Hasta la próxima. Muchas gracias. Buenas Muchas noches. gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.